Ya, como les estaba comentando entonces, el grupo animal se compone de distintos criterios para poder ser clasificados, y una de esas tiene que ver con la forma en la cual los distintos componentes de su estructura están reunidos en torno a él, en torno a ellos. De esta manera entonces han existido distintos tipos de criterios a medida de que se han realizado observaciones en el tiempo, y que de alguna manera han servido parcialmente para poder agruparlo, de la manera de que algunas de las condicionantes han sido de carácter ya no taxonómico, sino que solamente ilustrativo, referencial, pero sin embargo han tenido en cierta medida un hito en la forma en la cual se han podido diferenciar este tipo de especies. De esta manera entonces tenemos de que el complejo de la organización en los animales, como forma de general, ha sido progresiva en cuanto a su composición, partiendo desde los primeros individuos que son de carácter aislado, células aisladas, y que en la medida de que mediante la evolución ya hemos visto que el entorno y los distintos procesos que en él ocurren hace de que hayan tenido bastantes elementos para poder complejizar su estructura, lo cual ha llevado de que existan distintos tipos de diferenciación entre las especies, y eso se ha sido evidenciado en forma bastante fehaciente a nivel celular, donde tenemos entonces individuos aislados, y ha sido a tal nivel de que se han generado distintas ramificaciones a nivel de reinos, es decir, de esta manera entonces tenemos reinos protistas con un sinnúmero de especies con ellas asociadas, dentro de las cuales entonces tenemos, por ejemplo, las amebas, que son individuos que están bastante difundidos a nivel mundial, con distintos tipos de medios a los cuales están asociados. Hay protozoos también que están asociados a medios muy salinos, por ejemplo, que son de agua dulce también, que están asociados a distintos tipos de complejos físico-químicos, lo cual entonces da cuenta de su importante éxito a nivel de distribución global. Por otra parte, tenemos de que esta organización se ha expandido mucho más allá que la mera célula, y de esta manera entonces empezamos a evidenciar agregados celulares, grupos de células que empiezan a, a interactuar entre por sí y formar una red compacta de individuos, de esta manera entonces de formar un individuo multicelular, dentro de los cuales tenemos la más primitiva de estas condiciones, que sería el grupo de los poríferos, que ya vimos algo en la clase pasada, que eran las esponjas, que no tenían simetría y que sin embargo tienen una condición celular bastante simple, en el sentido de que no hay diferenciación entre los tejidos entre las células que están compuestas para formar entonces distintas funciones, básicamente estando relegadas a lo que es la mera función de traer compuestos del medio acuático, a partir de unos flagelos que poseen en su borde exterior, y así entonces poder fagocitarlos, posteriormente todo lo que es funciones excretoras, que lo puede producir una misma célula, y también funciones reproductivas, que también son en cierta medida más generalizadas. Entonces tenemos aquí dos niveles ya que se refieren entonces a las células aisladas y un tejido indiferenciado. Pero el reino animal eh, evolucionó mucho más allá de ese nivel de complejidad, de tal manera entonces de que los tejidos empezaron a diferenciarse, empezaron a tener cada vez más funciones específicas, las cuales empezaron a interactuar a medida de sistemas, donde tenemos a la gran mayoría de animales de los taxos superiores, los cuales entonces estuvieron conformados entonces en este nivel. No hay mucho que decir en este sentido, nada más que es una de las formas más exitosas de poder abordar
el problema del individuo a partir de sistemas, y que sin embargo, más allá de poseer, esta distribución orgánica, se, se evidenció a partir de observaciones principalmente de tipo paleontológica, de que, y también del entorno directo, sobre todo de los primeros naturalistas, de que había una relación bastante interesante a partir de distintos grupos filogenéticamente emparentados y su tamaño. Por lo tanto, se postuló de que los animales tenían podría decirse una línea teleológica de aumento de tamaño, entonces un patrón más o menos creciente en torno a su tamaño a partir de formas relativamente pequeñas, como se puede apreciar en algunos de los primeros registros fósiles de pequeños mamíferos. Los pequeños mamíferos tendieron entonces a tener una forma bastante pequeña, de unos pocos gramos, hasta que evolucionaron entonces a las formas más grandes que podemos apreciar en la actualidad, como es el elefante, que puede pesar sobre las 4 toneladas. Entonces, se pueden generar conjeturas bastante interesantes sobre cómo la evolución se conforma a partir entonces de estos grupos multicelulares. Y tiene respuestas un poco atractivas en el sentido de la justificación, en el sentido de que tenemos una mayor protección frente a las presiones del entorno, tanto desde el punto de vista de la depredación. Un animal más grande es menos probable que sea depredado, también frente a la rigidez ambiental, debido a que es mucho más factible de que un animal grande pueda ser capaz de sobrellevar temperaturas extremas, por ejemplo, o incluso también de lo que se refiere a escasez de alimentos, debido a que su metabolismo es mucho más lento. Y van otro tipo de beneficios en cierto sentido asociados a esta rigidez. Sin embargo, también juntando muchos más antecedentes en relación a este tipo de patrón, se encontraron limitaciones que pueden estar también asociadas a la parte estructural. Por ejemplo, en el caso de las jirafas, no podrían crecer en forma indefinida porque tendrían restricciones a nivel de lo que corresponde a su presión circulatoria. Entonces habrían bastantes implicancias asociadas al nivel del bombeo de la sangre y a nivel también entonces de su presión que tendría que ser requerida para poder bombear la zona de la cabeza. Y así pasa, por ejemplo, también con el caso de los insectos, por ejemplo, también en el cual tenemos una configuración estructural bastante importante, o sea, bastante sensible en lo que se refiere la difusión de oxígeno que está asociada a su, eh, a su tegumento, que es de tipo quitinoso, y en relación también a la presión de las patas. De esta manera, entonces, también tenemos pocos insectos que llegan a tener grandes tamaños, porque hay una presión bastante sensible que se relaciona con el peso que soporta y con la relación de su estructura nerviosa. Por lo tanto, desde ese punto de vista ha sido un poco cuestionado el tema de la ley de Koch. Y donde más se ha podido apreciar entonces, como se mencionó en un comienzo, básicamente en mamíferos, y en algunos casos también con los dinosaurios, como se pudo evidenciar a partir de los primeros registros paleontológicos, donde tenemos entonces una edad de apogeo de estas especies, y posteriormente ya por tipos de presiones de tipo ecológica, ambientales, como tiene que ver con cambios bruscos de temperatura, y posteriormente el éxito del grupo, otro grupo de mamíferos, y la competencia falló en forma inversa, y posteriormente entonces se perdieron ese tipo de especies. Entonces, como conclusión, tiene una restricción bastante, o sea, tiene una aplicación bastante parcial en la ley de Koch, pero sin embargo sirvió para, a partir de especies relativamente simples, pequeñas, poder entonces aprovechar los recursos disponibles del entorno y poder entonces generar especies mucho más grandes que puedan entonces abordar en forma más generalizada los recursos que se encontraban a nivel local.
es una explicación que más o menos igual está asociada con lo que en algún momento vimos de la radiación evolutiva, con los lagartos del Caribe, entonces donde pudieron estar inmersos en ambientes ricos en recursos y una rápida especiación. Entonces acá tenemos un fenómeno que más o menos igual aborda ese tipo de problemática. ¿Ya? Ahora también, en lo que se refiere a la diversidad animal, tenemos también que explicarla desde un punto de vista embrionario, en la cual entonces, desde las primeras observaciones que se realizaron de los animales más simples, pasando por, eh, por los más complejos, se pudo apreciar una diferenciación en función del número de capas embrionarias que tenían. Entonces, de esta manera, entonces, la primera división existió por los que tenían dos capas embrionarias, que son los diblásticos, son los más simples. Entonces nos encontramos con un ectodermo y un mesodermo, y básicamente después existe una pequeña ahuecamiento, que es donde comienza entonces a desarrollarse posteriormente los individuos, el arco entero. Pero sin embargo tiene consecuencias bastante importantes para lo que es el futuro de estos individuos, de esta especie. Entonces tenemos individuos bastante simples, donde el sistema nervioso central no existe, sino que simplemente tenemos redes neuronales bastante dispersas a partir del organismo, que no permite entonces una integración bastante más compleja como lo que ocurre con la especie más avanzada en este sentido. Y está reducido la cavidad gástrica solamente a un nivel, donde solamente nos encontramos con la función entonces de ingestión y de expulsión en forma común. Y de esta manera entonces nos encontramos de que los grupos que están representados aquí son los más simples, como son los nidarios, que vimos lo que eran las medusas y las hidras, y los tenóforos, que son un grupo también similar, que en algún momento estuvieron incluidos dentro de este mismo filum, no hace mucho. Hay que decir de que en este grupo de invertebrados tenemos tal nivel de diversidad de que han habido escisiones taxonómicas, es decir, o sea, de la sistemática, de los grupos que han estado tradicionalmente incorporados y que han habido pequeñas diferencias que han ido separando en el tiempo, pero más o menos permanecen con un plan estructural básico. Después lo vamos a ver también con el caso de los asquelmintos, que ha sido uno de los casos más pragmáticos en el sentido de cómo la sistemática la sistemática como, como la disciplina que ordena los grupos zoológicos en función de su similitud taxonómica, o sea, de similitud estructural. Han habido entonces diferencias en ese sentido y que los han hecho diverger por distintos tipos de patrones. Uno de ellos es el morfológico y posteriormente de biología molecular. Pero volviendo a esto, entonces tenemos que los tenóforos pertenecen entonces al grupo de los diblásticos, y los poríferos, ya mencionado entonces, que son el caso de las esponjas, también pertenecen entonces a este grupo bastante simple en términos estructurales. Luego tenemos una innovación embrionaria que entonces genera una completa diferenciación del grupo anterior, que son los triblásticos, donde tenemos entonces ya no dos, sino tres capas embrionarias, donde además de las que ya mencionaba, tenemos entonces un mesodermo, que es la, la zona central, y que tiene la gran particularidad de que a partir de su crecimiento, a partir de la mitosis, forma un tejido mesenquimal que permite entonces un desarrollo de distintos tejidos especializados, dentro de los cuales se encuentran las células sanguíneas y posteriores vasos complejos de redes que se asocian a este tipo de sistemas, así como el tubo digestivo y posteriores órganos que están involucrados. Entonces tenemos desde aquí una innovación evolutiva entonces que permite una mayor complejidad al plano organizacional de los animales. Y
y la monofila en el sentido entonces de que tenemos entonces un gran tronco que va a ir irradiando en forma bastante generalizada hacia los demás animales que estarían entonces comprometidos dentro de eh, de la rama posterior. Entonces, todos los animales que vienen posteriormente, lo más complejo, derivan entonces de esta condición triplástica, por una cosa bastante fundamental que tiene que ver entonces con esta complejidad otorgada por el surgimiento de órganos de origen entonces mesodérmico. Profe, ¿Sí? ¿Sí? el tejido ectodermo era el que formaba los tejidos de la piel en los Sí, animales. sí, eso sí. Y mesodermo entonces estaría formando lo que corresponde al resto de los órganos internos. Para efectos prácticos, claro. Luego tenemos una clasificación un tanto práctica para los efectos en los cuales se realizaron las observaciones, que son a finales del siglo XIX, en el cual se evidenció de que ciertos grupos tenían un origen embrionario en cuanto a su boca, que era opuesto al de la condición adulto. De esta manera entonces tenemos a los protostómidos, entonces que a partir a partir entonces de la boca surgía a partir del blastóporo embrionario, la cual además tiene otro tipo de desarrollo, que de tipo espiral, que diverge entonces de lo que posteriormente se observa en los animales superiores. Entonces, este es un esquema bastante simple de cómo se van formando entonces los individuos en los invertebrados inferiores. Lo cual contrasta entonces con lo que se observa en el caso de los deuteros tomados, entonces donde tenemos una boca secundaria, que se puede decir que es una neoformación, el origen es distinto, y posteriormente tiene implicancias a nivel de lo que es el desarrollo del cigoto, es decir, entonces del embrión que estaría formándose para posteriormente asentarse. Se tiene una división radial, y posteriormente entonces tenemos de que tiene implicancias a nivel de clasificación bastante, o sea, de nivel de las consecuencias filogenéticas bastante importantes, donde se considera gran parte del grupo de los bilaterados. O sea, aquí tenemos una especie de vinculación con las especies de las que tienen simetría bilateral, que están entonces inmersos en esta condición entonces de autorostomada. Sin embargo, como les mencionaba, esta clasificación tiene una connotaciones medias bastante discutibles en el sentido de que hay observaciones en el último tiempo que dieron cuenta de que larvas que están en el límite de la clasificación, que son, me parece mucho que son del grupo de los janélidos, en el fondo no serían protostómidos, sino que serían deuterostomados. Entonces, desde ahí hay toda una zona de conflicto en el cual entonces se puede hacer una divergencia taxativa en lo que se refiere a las especies que están comprometidas dentro de este, de este tipo de plan embrionario. Por lo tanto, hay que tomarlo con cautela esta diferenciación, y solamente en forma referencial debido a la gran evidencia de que puede generarse una zona bastante crítica eh, para determinar las líneas de evolución. Ahora bien, en el mismo sentido, tenemos entonces una clasificación que está en base a la presencia del celoma, que la celoma entonces es la cavidad que está interna, que se forma a partir del mesoderma, y en el cual entonces tenemos alojados a los distintos órganos que están conformados por este mismo origen, y tiene una función bastante importante para el funcionamiento
sistémico de la especie debido a la compartimentalización entonces que van formándose y, y toda una serie de implicancias a nivel del desarrollo que con esto conlleva. De esta manera entonces podemos encontrar distintas categorizaciones en función de esta presencia del celoma. Entonces nos vamos a encontrar en primer lugar a los que no contienen celoma, que son totalmente acelomados, donde tenemos entonces una masa de tejido que estaría introducido dentro de la pared del cuerpo y el intestino, a modo de encontrarse en forma embutido los órganos en esta. Y es en este caso bastante puntual el grupo de los platenmintos, donde vimos en este caso las tenias, por ejemplo, y bueno, las planarias, bueno, también están las tenias, pero que tienen este plano organizacional entonces de falta de celoma. Ahora sí, nos encontramos también con el grupo de los que no tienen un celoma propiamente tal, en el sentido de que el origen no es mesodérmico, sino que es de un origen bastante distinto, que es bastante variable, y que sin embargo tiene también está asociado a necesidad de tipo hidrostático, en el sentido de que están bastante vinculados a lo que son los hábitos de tipo acuático, de vida libre generalmente, pero siempre asociados a este medio. Y aquí, como les mencionaba, está el grupo de los Haskell-Mintos, que son un grupo bastante diverso, con bastantes grupos de especies bastante disociadas entre sí, donde las distintas particularidades que se han observado en el último tiempo han hecho que también estén diferenciados en grupos totalmente divergentes. De esta manera entonces nos encontramos ahora dentro de el grupo de los rotíferos, que ahora es un filo una parte, y que ha sido una eh, evidencia del último tiempo que ha generado entonces este quiebre. Tradicionalmente, de hecho en los textos de zoología lo van a encontrar como Haskell-Minto. Tenemos seres de vida libre y tenemos seres de vida parasitaria. Encontramos también los nemátodos también, que es uno de los grupos más característicos sobre todo de las zonas terrestres, que se encuentran en lo que es el suelo y que pueden eventualmente generar daños a nivel agrícola. Y bueno, continuando con esa parte, entonces nos encontramos también con el grupo de los celomados, que sería entonces el verdadero celoma dispuesto entonces en el cual se encuentran los órganos, donde tenemos al gran grupo de los organismos. Nuevamente eso también tiende a ser una clasificación sin valor taxonómico, sino solamente divergiendo solamente en este tipo de rasgos, y que aquí hay una englobación bastante gruesa de cómo están compuestos los distintos individuos. Ahora bien, con el tema organizacional entonces en mente, para lo que se refiere entonces la exposición entonces de los individuos en el árbol filogenético, es importante también considerar lo que se refiere a la cefalización. Es decir, entonces, tenemos una disposición nerviosa bastante importante desde el punto de vista del el concierto en el cual se funciona el plan del organismo. Es decir, entonces tenemos acá una concentración de distintas redes nerviosas a nivel cefálico, en el cual están comprometidos distintos tipos de redes sensoriales, principalmente eh, auditivas o de tipo olfatoria. Entonces, esa concentración permite un nivel de integración entonces, que permite favorecer respuestas de forma mucho más eficaz y global al resto de, los, de los individuos. ¿Sí? De esta manera, entonces, a partir de la evolución, se permitió aumentar el grado de complejidad, favoreciendo entonces el tipo de respuesta que cada
cada individuo pueda generar y que ha sido una importancia relativa de acuerdo a los grupos taxonómicos que estén asociados. Es decir, entonces tenemos individuos mucho más mientras más complejo sea su elevada su posición en el árbol filogenético, entonces tenemos una posición tanto mayor en cuanto a al tipo de respuestas obtenidas. Pero sin embargo, hay que considerar de que el paso ha sido gradual en torno a la posición de esa cefalización. Entonces, desde un contexto de la parte basal del árbol filogenético, en el cual se encuentra este tipo de organización, tenemos que una menor concentración de ganglio a nivel entonces de lo que corresponde a la zona cefálica, y que en el caso de Antomedusa, que también está asociado a los grupos de los nidarios, es bastante mínima y que obedecería principalmente a estímulos de tipo lumínico, es decir, entonces tendría células sensibles, fotorreceptores que estarían entonces asociados entonces a este tipo de señales y que permitirían entonces una integración bastante restringida. No obstante, al continuar con el plano organizacional mayor, tenemos entonces una simetría bilateral que permite una mayor coordinación. Tenemos entonces un plan integrado más complejo que permite entonces que las redes se vayan asociando a músculos, como pasa, por ejemplo, con el caso de algunos grupos de los platelmintos, como el caso de las planarias, y también de los jacoelas. También son de los grupos de los basales, donde tenemos entonces aquí un plan nervioso cefálico bastante eh, poco diferenciado, pero por lo menos ya tenemos un compromiso mayor en torno a estas redes neuronales y un plan cefálico que lo está entonces controlando. Profe, ¿Sí? ese organismo que parece como un cilindro y que tiene dos puntitos negros al final, ¿qué Esta es la son esas planaria. cosas? Es la planaria. Esta, sí. Esta es la planaria, que es uno de los casos más paradigmáticos de lo que corresponde a la cefalización en base a estímulos lumínicos, porque esa es la zona cefálica donde se concentra todos los estímulos lumínicos. ¿Sí? Entonces, desde ahí comienza todo lo que es la integración nerviosa para lo que corresponde a la orientación del propio individuo a distintos tipos de fuentes. Es de vía de agua dulce, es libre y bueno, y esa complejidad le permite entonces ser bastante factible de ser utilizada en distintos tipos de experimentos prácticos para ver la orientación. Bueno, en la misma línea entonces de la complejidad del árbol filogenético en torno a los grupos animales, existe entonces un correlato también con su complejidad a nivel cefálico. Entonces tenemos pequeñas divergencias de acuerdo al taxa en común, al taxa que vamos a estar refiriéndonos, y también al tipo de vida con el cual está asociado. En el caso de artrópodo, entonces tenemos incorporación de segmentos también, que tiene cada uno de ellos distintos tipos de recepción del entorno, como se puede apreciar, por ejemplo, en el caso de las hormigas, que muchas veces tienen distintos tipos de integración a nivel tanto de lo que son los apéndices, las patas, para ver distintos contextos de textura en los cuales se encuentran las superficies con las cuales está involucrado, tanto como a nivel de la antena, que las antenas son un quimioreceptor bastante importante que permite ver tanto lo que corresponde a la
¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, parece profe. que... voy a pausar. Sí. Les estaba hablando entonces de la complejidad según el contexto específico de la especie, en este caso de las hormigas, que tenían entonces los quimiorreceptores para poder detectar distintos tipos de sustancias con los cuales se encontraban en su entorno, tanto a nivel de posibles recursos como también de interacción con otros individuos, a saber de que son uno de las especies que tienen mayor cohesión social, por lo tanto la comunicación entre individuos es de vital importancia, por lo tanto entonces la integración nerviosa que puedan poseer a nivel de las antenas y de sus núcleos integradores, como en este caso la cefalización, cumple una vital importancia, por lo tanto aquí damos cuenta entonces de que este proceso de cefalización da cuenta a el grado de desarrollo que puedan llegar a encontrarse en este tipo de insectos. De la misma manera, entonces, nos encontramos de que en moluscos, sobre todo en el grupo de los céfalopos, que son los pulpos, que son los individuos que están desprovistos de conchas, como el resto de los otros moluscos, y que tienden a tener una vida en mar adentro, es decir, a grandes profundidades en la gran mayoría de los casos, llegaron a desarrollar entonces un nivel de cefalización bastante importante que está apoyado también con un desarrollo de los ojos, lo cual permite una integración bastante importante a nivel de las imágenes y posibilita de esta manera las acciones derivadas de la captura de las presas. Hay una reglamentación bastante importante en este sentido. Y posteriormente entonces llegamos a los vertebrados, que es uno de los grupos donde tenemos tal nivel de respuestas a nivel nervioso, tanto a nivel visual como a nivel olfatorio y auditivo, donde tenemos entonces un mayor desarrollo a nivel de todo este tipo de estructuras sensoriales, los cuales está asociado entonces también a que el cerebro genere lóbulos que estén bastante comprometidos y integrados con este tipo de respuestas. De esta manera entonces que encontramos la máxima expresión de la cefalización en los vertebrados. Ahora, destacar lo que se refiere al concepto de metamerismo, que es un aspecto bastante importante dentro de los invertebrados principalmente, donde se destacó a nivel de este grupo, y tenemos entonces una disposición lineal de segmentos, tenemos entonces una repetición bastante frecuente de una estructura que se denomina metámero entonces, y la cual tiene variaciones a nivel de los distintos grupos animales. Donde si bien en los grupos más superiores, en los grupos más complejos, como es el caso de los vertebrados, podemos apreciar cierto tipo de repeticiones, como en este caso el caso de las vértebras y la columna vertebral, es poco lo que puede alcanzar a evidenciarse en otro tipo de estructuras del cuerpo, lo cual en el caso de los invertebrados tiende a ser mucho más evidente, sobre todo lo que son el caso de los anélidos, donde tenemos entonces la condición anillada que al abrirlo, al ver su disposición interna, se puede apreciar entonces una repetición bastante importante. Y en el caso de las tenias, que son otro, perdón, sí, también está el grupo de los platenmintos, se puede apreciar entonces a nivel de lo que son las proglótidas, que son las estructuras entonces donde están insertos los huevos, una replicación de forma similar. Pero luego vamos a ver de que es una condición que, que es aparente y que no obedece entonces a un verdadero patrón metamérico. Entonces nos vamos a encontrar que existen tres tipos de segmentación, que es principalmente basado en el origen, donde tenemos entonces en el primer caso uno de tipo homónomo, donde tenemos entonces segmentos iguales, no hay diferenciación aparente, y que es la condición primitiva donde nos encontramos con el caso paradigmático entonces de la lombriz de tierra, que cae en este caso,
Y por otro caso, por otra parte, tenemos la condición heterónoma, que es diferente a lo largo de la zona del cuerpo, donde aquí se puede apreciar distintas zonas del individuo, que en este caso es un artrópodo, que se denominan tagmas, donde se puede apreciar distintos tipos de repetición, pero que están bastante acotadas en la estructura del individuo. De esta manera, entonces, tenemos un abdomen donde nos encontramos con segmentos similares entre sí, pero que sin embargo se diferencian de lo que son los segmentos que se encuentran en el tórax, que cumplen otra función y que por lo tanto también tienen otra forma de estar entonces conformados. Lo mismo se encuentra entonces con los segmentos de la cabeza, que también tienen otra conformación, también tienen ciertas similitudes, y lo mismo pasa en el caso de las antenas, que también tienden a tener ciertos grupos de segmentos con forma similar, pero que son bastante disímiles en cuanto a la forma con lo que son el resto de los componentes. Esto es bastante importante y se denomina la tagmatización, que es la compartimentalización entonces de distintas zonas del cuerpo que se basa principalmente en los artrópodos. Y por último tenemos entonces la pseudometamería, que correspondería entonces a una segmentación, a un metamerismo entonces que no es derivado del celoma y que corresponde entonces, como vimos en el caso de la astenia. ¿Sí? Una de las funciones, entonces, una de las cosas bastante importantes, sobre todo en lo que se refiere a los anélidos, tiene que ver con el esqueleto hidrostático, que también es una de las grandes manifestaciones donde se da el metamerismo, entonces, donde el funcionamiento tiende a ser apoyado por capas musculares, entonces, que se distribuyen en forma longitudinal y circular, y el líquido celómico, entonces, que estaría entonces influyendo para poder generar un movimiento, una combinación de movimientos pasivos y activos. ¿Sí? La exposición, como vimos, de forma cilíndrica, entonces, y a partir de las ondas peristálticas, entonces, podemos entonces favorecer el movimiento de los individuos a través del sustrato, que generalmente se basan en especies de hábitos excavadores, gran parte de los anélidos, sobre todo lo que son del grupo de los poligoquetos, grupo de los reptantes. Entonces aquí nos encontramos con, a lo largo de la longitud del individuo, los distintos series de músculos que se van repitiendo con una orientación cefálico-caudal y con un intestino entonces a nivel central. Luego tenemos entonces, como les hubo mencionado al comienzo de la parte de metamerismo, entonces tenemos una menor extensión y dentro de los casos donde se puede apreciar en forma más evidente todo lo que tiene que ver con las zonas musculares, donde tenemos entonces series bastante regulares, donde se está conformada entonces esta estructura, y lo mismo pasa entonces con las vértebras a lo largo de la columna vertebral. Y, eh, y por otra parte tenemos también órganos basados en el principio del soporte hidrostático, que es el caso de la notocorda, que es una estructura que veo que también era bastante previa en lo que son los primeros vertebrados, que posteriormente entonces lleva a conformar otro tipo de estructuras como es la columna vertebral, donde se va a poder ser más fácilmente observar en los primeros vertebrados, como en el caso de los anfioxos, que también se van a mencionar en las clases siguientes. Y para redondear entonces esta parte del curso, entonces tenemos de que la evolución del linaje general filogenético está conformado a partir de rasgos clave que nos permiten una diferenciación. Entonces nos encontramos acá primero con las capas embrionarias, con lo que son en la forma de la boca embrionaria, que son de tipo eh, secundaria o derivada entonces del blastóporo, y por otra parte tenemos también la condición metamérica, que es mucho más restringida en la medida de que se aumenta en la complejidad de los individuos.
La cefalización también, que es un componente bastante importante en la medida de que van evolucionando las especies, donde tenemos entonces una integración cada vez más progresiva de lo que es el núcleo cerebral a partir de las distintas integraciones que se van realizando a partir de los distintos sentidos. Y obviamente el desarrollo es bastante diferenciado en los distintos taxas de medida de que su medio va condicionando entonces la medida de que cuál sentido va a ser el que va a ser más desarrollado, lo cual entonces permite una relativización de este tipo de, de patrón de cefalización. Y nuevamente, el metamerismo entonces, una condición relevante y que se puede apreciar mucho más en los taxas superiores. Eso es con esta parte. Miren, lo que... Bastante breve entonces. Ya. Entonces, como les mencionaba, entonces vamos a ver el tema del metamerismo en anélidos, la morfología interna de la lombriz de tierra, cómo entonces se están distribuidos los órganos a partir del eje longitudinal de esta especie. En primer lugar, entonces, tenemos que destacar entonces lo que nosotros vemos comúnmente en lo que son los jardines y sobre todo en las zonas más eh, dispuestas a tener profundidades que puedan ser entonces generarse túneles, la presencia entonces de lombrices de tierra, entonces que es un oligoqueto, el grupo de los anélidos, que está principalmente asociado a lo que es la zona europeo central, pero que sin embargo con el tiempo ha llegado a tener una distribución bastante amplia, relativamente largo, 25 a 30 centímetros entonces, 150 segmentos aproximadamente, lo cual da cuenta de la regularidad entonces de la distribución de su segmentación, y nos encontramos entonces con hábitos subterráneos. La gran mayoría de, de los lugares donde, o sea, sí, del momento en el cual se encuentra el individuo, y la alimentación básicamente de tipo omnívora, encontrándose entonces asociado siempre a partículas en degradación, que permite entonces que pueda entonces alimentarse este individuo. Entonces, lo que vamos a poder apreciar en una forma bastante esquemática es la disposición metamérica. Entonces, si bien este es un dibujo, vamos a apreciar en primer lugar lo que corresponde a la parte cefálica, donde encontramos entonces un prostomio, un prosomio, entonces que permite la percepción del entorno en la primera llave de llegada entonces con lo que son los estímulos, donde nos encontramos gran parte de los ganglios nerviosos en la parte posterior, y posteriormente se pueden apreciar en forma bastante irregular lo que corresponde a la banda de la musculatura. Lo mismo pasa acá en un nivel entonces transversal. Vamos a apreciar entonces y posteriormente todo lo que corresponde a la zona mucho más eh, zona digestiva. Acá nos encontramos entonces con una pequeña protuberancia que corresponde al critelo, que es una de las partes que destaca sobre todo cuando están en periodo reproductivo, la zona digestiva. Y en un plano mucho más fotográfico, donde se puede apreciar entonces de que a nivel cefálico, entonces distinguimos entonces lo que corresponde a la boca y el cerebro. Posteriormente entonces tenemos la faringe, toda una zona entonces acá donde se realiza el proceso digestivo. No obstante, tenemos entonces la condición seriada de la musculatura,
que es parte de lo que se mencionó con el tema del metamerismo, y la respiración entonces a partir de la piel. No se alcanza a apreciar bien lo que es la zona clitelar. Y básicamente lo que corresponde entonces al plan corporal del lombriz es un plan seriado en base a la musculatura, no obstante la degradación o sea, la degradación que tiene que ver con el tubo digestivo, donde tenemos entonces la molleja y posteriormente el intestino, la simplicidad de los procesos sensoriales, entonces tenemos ganglios cerebrales que están en la zona cefálica y posteriormente el cordón nervioso que va proyectándose en forma longitudinal hasta la zona caudal y que de alguna manera está asociado con el hábito de vida que tiene, que son bastante vinculados a las zonas subterráneas, donde tenemos entonces pocos estímulos, sobre todo de tipo lumínico, y la posición filogenética también, donde tenemos entonces que es uno de los grupos que está recién emergiendo de lo que son el árbol, la base del tronco, después de los platelmintos, entonces empiezan a generar muy poca, o sea, empiezan recién a originar todo lo que es la complejidad de la trama nerviosa a partir de los primeros ganglios aislados que se encontraban para integrar los distintos tipos de respuesta de su entorno. Y eso esta parte.